Hola, muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión. Para nosotros en el instituto siempre es un gusto poder acompañarlos en estas transmisiones que ya se han vuelto una tradición en este instituto. Entonces vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que al final de cuentas muchas veces no le prestamos tanta atención porque las invenciones ya están tan inmersas en nuestra vida cotidiana o resolvemos problemas cotidianos de formas diferentes, pero no nos tomamos el momento de decir, bueno, esto que estoy solucionando, ¿será posible protegerlo? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer el día de hoy. Si esas soluciones que ustedes están creando a diario son susceptibles de protección, entonces las invenciones impulsan el desarrollo, por eso las debemos de proteger, ¿vale? Mi nombre es Rosalba Briceño, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en esta mañana. Por favor, a los que se están conectando, les pedimos que compartan el contenido para que llegue a más personas, ¿ok? Vamos a, como les decía, antes de, ya se están conectando un poquito más, pero les comentaba que las invenciones forman parte de nuestra vida cotidiana. Digo, al final de cuentas, sin las invenciones no tendríamos la vida que tenemos hoy en día, no tendríamos las posibilidades que tenemos de hacer este tipo de transmisiones, de llegar a más personas, de poder transmitir esta información que consideramos en el INPI que es de suma relevancia para ustedes. ¿Okay? Entonces, ayúdenme a compartir el contenido, permítanme mientras se va conectando más personas, denme oportunidad también para conectarme yo, para poder estar con ustedes. Si habrá momentos durante la transmisión que haré algunos pequeños cortes para ver si tienen dudas, para ver si tienen preguntas y tratar de resolverlos de la mejor forma. De todas formas, el equipo que está en esta transmisión ya les está dando la bienvenida, ya está un comentario fijo por parte del instituto donde está una pequeña encuesta. Ustedes contestan esa encuesta y con mucho gusto les vamos a hacer llegar esta presentación, ¿ok? Para que la tengan, para que la puedan guardar y la tengan disponible en cualquier momento, incluso que la compartan. Denme un momentito para poderme conectar con ustedes. Listo. Bueno, entonces, vamos a iniciar nuestro tema. Como les comentaba, el tema que nos compete el día de hoy son tus invenciones impulsan el desarrollo, protégelas. Claro que las debemos de proteger. Al final del día, una invención es ese derecho temporal que nos va a otorgar el Estado como un reconocimiento al inventor por esa creación o por ese invento, ¿vale? Entonces, si ya estamos resolviendo algo, si ya estamos inventando, pues ¿por qué no protegerlas? ¿Y por qué no proponer a registro para obtener la protección y de esa forma conseguir otras enormes ventajas? O sea, la protección no es estática, la protección no se va a quedar ahí en ese momento. O sea, la protección la tenemos que explotar de diferentes formas. Podemos transferir la tecnología, podemos licenciarla, podemos hacer infinidad de cosas cuando tenemos un derecho. Si no tenemos un derecho concedido por parte de la autoridad, pues simplemente no tenemos nada. Recuerden que las figuras de protección de propiedad industrial son figuras que se constituye el derecho. ¿Esto qué quiere decir? No existe una marca hasta que el INPI la otorga. No existe una patente hasta que el INPI la otorga,
¿vale? Entonces, no será hasta que ustedes se acerquen con nosotros, se someta a estudio eso que ustedes están inventando para poder ostentar la protección, ¿vale? Entonces, creo que esto es muy relevante porque muchas veces pensamos que si ya hicimos algo, pues ya ahí ya está protegido. No, lo hacemos y después debemos de proteger, ¿ok? Para de esa forma que el derecho se constituya y ya al de tener un derecho legalmente constituido, podamos transmitirlo, podamos transferirlo, podamos licenciarlo y simplemente podemos explotarlo. Recuerden que el derecho al uso exclusivo se da por el registro, ¿vale? Entonces, creo que con esa introducción ya nos queda como muy claro las grandes implicaciones que tiene la protección, todos los beneficios que tiene la protección para de esa forma lograr que la protección pues sea lo más adecuada posible, ¿vale? Mi nombre, les repito, a los que no alcanzaron a escuchar mi nombre, es Rosalba Briceño. Vamos a hablar de las invenciones. Tenemos que el conocimiento es el activo más valioso que tenemos y es un activo que en realidad lo tenemos de facto, o sea, lo tenemos por sí solos. El chiste es desarrollarlo, ¿vale? Muchas veces todos en las familias tenemos a ese tío, a ese abuelo, al papá, la mamá, la tía, inventora, ¿ok? Hombres y mujeres por igual, ¿ok? Inventores, ¿ok? Siempre tenemos aquella persona que busca resolver esa cuestión que está mal, que si la tele no se ve, pues ahí le arreglamos algo y ya lo conseguimos. Bueno, toda esa solución de problemas, si lo logramos desarrollar de una manera mucho más estructurada, lo podemos proteger, ¿ok? Y ya podremos desarrollar invenciones, ya podremos desarrollar patentes, desarrollar modelos de utilidad, desarrollar diseños industriales. Esas son las tres figuras de las cuales vamos a platicar el día de hoy. Obviamente, más adelante se las voy a explicar cada una. Incluso los en vivos que vamos a tener durante esta semana son relacionados a las invenciones, ¿ok? Cada figura jurídica tendrá su tema en específico, lo cual consideramos que es de mucha utilidad para ustedes para que conozcan el sistema de propiedad industrial a profundidad, ¿ok? Muchas veces le prestamos como más importancia a esos activos que se les llaman tangibles, por ejemplo, la máquina, el local, etcétera, ¿no? Pero dejamos a un lado esos activos intangibles que considero yo que tienen el mayor valor en una empresa, ¿ok? Son activos que, si bien es cierto, no los vamos a poder percibir con nuestros sentidos, pero tienen un valor importante, ¿ok? Las invenciones, las marcas, los derechos de autor, etc. ¿Ok? Entonces, sí tenemos que voltear a ver esos activos intangibles porque piensen en las marcas famosas que ustedes regularmente consumen o regularmente compran. No lo haríamos si no tuviéramos en la mente simplemente la marca. ¿Okay? Si la marca no está en la mente del consumidor, simplemente no tiene éxito. De nada sirve tener una inversión, tener una gran infraestructura, si la marca no la recuerda el consumidor. ¿Okay? Pasa lo mismo con las invenciones. Si una invención no la protegemos o no lo logramos proteger, pues nunca vamos a tener ese derecho temporal que nos otorga el Estado, ¿vale? Es un derecho temporal de explotación que, si bien es cierto, pues es por un periodo limitado, porque pasa este periodo y las patentes o los modelos de utilidad o los diseños industriales se vuelven del dominio público, pero durante este periodo de tiempo ya tuve yo la explotación exclusiva, ¿vale? Entonces, al final del día, eso es lo que buscamos con la protección, tener ese periodo de exclusividad, ¿vale? Imagínense un mundo sin inventos. Un mundo sin tener la posibilidad de, por ejemplo, en el INPI, de llevarles esta transmisión con este tipo de tecnología. ¿Okay? Simplemente piensen en que no tengan su celular, su computadora, el refrigerador, la estufa, la luz, o sea, todo lo que nos rodea al final del día es una invención. ¿Okay? Una invención que estuvo protegida en su momento, ahorita ya evidentemente algunas ya no lo están, por eso son del dominio público, pero sí tenemos que considerar que en algún momento, desde el
el producto más insignificante fue una invención. ¿Por qué? Porque resolvió una necesidad, ¿vale? Que es al final del día, es el propósito de las invenciones. Resolver una necesidad concreta, obviamente, del ser humano, ¿vale? Muchas veces vemos este tipo de imágenes y son imágenes que nos parecen chistosas, nos parecen un tanto burdas, ¿ok? Pero al final de cuentas están resolviendo un problema, ¿ok? Están resolviendo una necesidad, están satisfaciendo un problema concreto, una necesidad concreta. Entonces, ¿por qué no ponerlas en práctica y desarrollarlas, pulirlas de tal suerte que se consiga una protección? ¿Okay? La protección obviamente tiene ciertas peculiaridades, más adelante las vamos a platicar, pero de entrada, si ustedes, insisto, están creando algo, dense el momento de pensar en lo debo de proteger, vale la pena protegerlo, y todas las respuestas serán un sí definitivo. Sí vale la pena protegerlo, sí vale la pena solicitar la protección, porque de esa forma, insisto, van a tener el derecho al uso exclusivo. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es la propiedad intelectual? Ya el lunes mi compañero Cristian les habló de este tema. La propiedad intelectual pues tiene que ver con todas las creaciones de la mente. La propiedad intelectual es todo, ¿no? Entonces la propiedad intelectual pues tiene que ver con todas las creaciones de la mente. Pueden ser desde las invenciones, las obras literarias, las obras artísticas, las marcas, etc. Como la propiedad intelectual es tan amplio, es un concepto tan amplio, se vio la necesidad de dividir en dos ramas. Tenemos la primera rama, que es la propiedad industrial. La propiedad industrial es la autoridad responsable, es el INPI, y la ley que lo regula es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El INPI tiene la facultad de conceder patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, denominaciones de origen, etc. Esa es la propiedad industrial. Tenemos la otra rama de la cual no vamos a platicar el día de hoy, pero son los derechos de autor. ¿Okay? Los derechos de autor están regulados por la Ley Federal del Derecho de Autor y la autoridad responsable sería Indautor. ¿Okay? Una expresión artística, meramente. Aquí la diferencia importante entre estas dos ramas es cómo se adquiere el derecho, cómo se constituye el derecho. ¿Vale? En la propiedad industrial, el derecho no existe hasta que la autoridad lo otorga, ¿ok? Por eso les decía al principio que el derecho es constitutivo, ¿vale? Lo tienen que solicitar, el INPI lo tiene que estudiar para al final del día resolver si se concede o en su defecto se gira algún tipo de oficio, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el derecho se constituye, ¿vale? En cambio, en derechos de autor no. Ustedes ahorita o nosotros ahorita tomamos una hojita de papel, hacemos un poema, hacemos una canción, hacemos un dibujo y en ese momento nace mi derecho de autor. ¿Por qué? Porque yo la estoy fijando en un soporte material, en este caso el papel. ¿Okay? Entonces, el derecho de autor, más que otra cosa, es declarativo. ¿Qué quiere decir declarativo? Ya existe, o sea, el derecho ya está constituido porque ya lo fijé en el soporte material. ¿Okay? Voy indautor a que simplemente se me reconozca ese derecho, ¿vale? Entonces, vean la gran diferencia entre estas dos ramas. La propiedad industrial es un derecho constitutivo, los derechos de autor es un derecho declarativo, ¿vale? Bueno. Vamos a entrar en materia, vamos a entrar al tema que nos ocupa el día de hoy, que son las invenciones. Vamos a iniciar con su definición. ¿Qué es una invención? Pues una invención es toda creación humana que permite transformar la materia y la energía para el aprovechamiento del hombre y satisfacer necesidades concretas. Aquí tenemos algunas premisas que me parecen bastante importantes. Toda creación humana que permite transformar la materia y la energía. Tiene que estar el hombre involucrado, ¿ok? Tiene que transformar la materia y la energía, tiene que tener una manipulación, ¿ok? De estos conceptos. Que existe en la naturaleza, o sea, si yo voy caminando y me encuentro un nuevo tipo de, no sé, de rosa, de flor, ¿ok? Eso no lo puedo yo patentar, o sea, no puedo ir al INPI y decir, ¿sabes qué, INPI? Yo inventé esta rosa. No. Porque es un descubrimiento, o sea, yo iba caminando y ahí me la encontré,
simplemente es un descubrimiento, ¿vale? No estoy transformando la materia y la energía, en realidad no me involucré en nada, simplemente pues me la encontré, ¿vale? Para el aprovechamiento, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer necesidades concretas, ¿vale? Aprovechamiento por el hombre, o sea, que tenga un beneficio al ser humano, ¿vale? Y satisfacer necesidades concretas. Vuelvo a mi tema que les comentaba al principio. Denle un vistazo a lo que tienen alrededor y vean que cada una de las cosas que les rodean satisface una necesidad. Desde cuando estamos en la sala, estamos en el comedor, en la cocina, en una oficina, en el carro, todo satisface una necesidad concreta, ¿okay? Bueno, muchas de las invenciones que nos rodean fueron patentadas y fueron un invento. Esto ya se los comenté al principio. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a utilizarlos, o sea, ya este tipo de dispositivos que están tan en nuestra vida cotidiana, ya no les prestamos la atención y la importancia que deberían de tener, porque al final de cuentas es tecnología, es protección y vale la pena pensar en cómo mejorarlo. ¿Por qué no? Vamos a pensar cómo hacerlo diferente, ¿okay? Todo eso es susceptible de protección, ¿ok? Voy a hablar de algunos ejemplos que me parecen como interesantes para que ustedes vean la forma en que se puede llegar a obtener la protección, ¿ok? Esta historia que les voy a contar es del inventor del velcro. El velcro creo que todos lo conocemos, es cosa que sirve como para adherir productos, ¿no? Que se pegan. Entonces, la historia del velcro es interesante porque este señor le gustaba escalar. Entonces, fue con su perro a una montaña y al regresar se dio cuenta que tenía estas pequeñas semillas pegadas en la ropa, ¿ok? Y en el perro. Entonces, era muy complicado quitarlas de la ropa. Entonces, esto despertó su curiosidad y dijo, bueno, yo necesito ver de qué se trata esto. ¿Por qué se pegan también a la ropa? Entonces se las llevó al microscopio, vio que tenían como unas pequeñas ganchos que hacían que se unieran y esto empezó a desarrollar, ¿ok? Les digo, un invento, o sea, él no pudo tomar esto y decir, ay, lo quiero patentar, no. Lo tuvo que desarrollar y lo tuvo que transformar en cierto sentido, ¿vale? Entonces ya involucró esa transformación de la materia y la energía y creó el velcro, ¿ok? El velcro obviamente ya no tiene protección desde hace muchísimos años, pero siempre que tenemos una invención, vale mucho la pena también pensar en otras figuras jurídicas de protección que acompañen a la invención, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? El derecho de una patente pues es temporal, tiene una vigencia de 20 años. Pasan esos 20 años y se vuelve del dominio público. Cualquier persona lo puede hacer. Sin embargo, una vez que pasan esa temporalidad, ese tiempo que se vuelve del dominio público, pues el titular o ex titular de ese derecho tendría que pensar cómo puede seguir obteniendo un beneficio. ¿Cómo lo puede hacer? Con una marca. Si yo a mi invento le pongo una marca, la marca va a estar en contacto con el consumidor, ¿ok? Al final del día, la marca es lo que nosotros recordamos. Entonces, aunque la patente pase su vigencia, la marca va a estar en la mente del consumidor. Entonces, Velcro es una marca registrada vigente en este momento. Obviamente la tecnología ya puede ser modificada, ya puede ser diferente, pero la marca pues sigue teniendo como que la protección. Obviamente, si el derecho se renueva y si el derecho se declara la declaración de uso en tiempo y forma, etc. ¿no? Para inventar, lo primero que necesita hacer el inventor pues es identificar una necesidad concreta. ¿Okay? Muchas veces pensamos que el inventor es esa persona que está en un laboratorio, que está en un centro de investigación, que está desarrollando cosas y no necesariamente tendría que ser así. Desde la ama de casa que está resolviendo a diario en su cotidianidad problemas concretos, ella puede desarrollar una invención. ¿Okay?
puede desarrollar una invención un profesor que esté en un salón de clases, puede desarrollar una invención ese investigador que esté en un centro de investigación precisamente. Entonces, todos tenemos la posibilidad de ser inventores, ¿ok? Lo que nos falta es como que darnos esa oportunidad. Que si ya estoy resolviendo un problema concreto, pensar, a ver, esto que estoy haciendo, ¿lo puedo proteger? ¿Lo puedo mejorar? ¿Cómo lo voy a mejorar? Y hacer esa cadenita, ¿ok? Para al final del día obtener la protección. Este señor que ven ahí inventó el celular. Entonces, la primera llamada que le hizo Martin Cooper fue a su rival de AT&T. ¿Okay? Entonces, vean cómo las invenciones también nos dan esta posibilidad de generar competencia. ¿Vale? Las figuras jurídicas que podemos proteger en el área de invenciones son estas. Tenemos la patente de invención, que su vigencia es de 20 años, improrrogables. Tenemos el modelo de utilidad, que el modelo de utilidad es una mejora, algo que ya existe. ¿Okay? El modelo de utilidad tiene una vigencia de 15 años, lo cual es muy importante. Y voy a hacer una pequeña reflexión en este modelo de utilidad, porque recuerden que el 5 de noviembre del año pasado entró en vigor la nueva ley, que ya no está nueva, pero bueno, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que sustituyó a la Ley de la Propiedad Industrial. ¿Okay? En la Ley de la Propiedad Industrial, vigente hasta el 5 de noviembre del año pasado, la vigencia de los modelos de utilidad era nada más de 10 años. ¿Okay? Esta creo que es una gran ventaja que tiene esta nueva ley, tener la extensión de protección y considerar que el modelo de utilidad vale la pena protegerlo durante 15 años. Creo que es un beneficio muy grande para los inventores, porque muchas veces pues un modelo de utilidad, al ser una mejora, puede hasta resultar más sencillo, ¿vale? El diseño industrial no vamos a involucrar cuestiones técnicas. En el diseño industrial simplemente vamos a proteger de manera ornamental cómo luce un producto, ¿vale? Entonces, en el diseño industrial su vigencia es de 5 años hasta llegar a los 25 años. ¿Okay? Son periodos renovables de 5 en 5 hasta llegar a los 25 años. Pasan esos 25 años y el diseño industrial se vuelve del dominio público. ¿Okay? Los diseños industriales se dividen en modelo industrial y diseño industrial. Y por último tendremos los esquemas de trazados de circuitos integrados, que esta figura tiene una vigencia de 10 años. ¿Okay? Bueno, los principios que rigen a las invenciones son estos tres. Tenemos la temporalidad, que ya se las dije un poquito. La temporalidad refiere al tiempo, al periodo que va a otorgar el Estado sobre el uso exclusivo. Por ejemplo, para la patente son 20 años improrrogables. ¿Okay? 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Tenemos el modelo de utilidad, son 15 años improrrogables. Tenemos el diseño industrial, son 5 años hasta llegar a los 25 años. Y el esquema de trazados de circuitos integrados son 10 años. La territorialidad. La territorialidad en una patente, en un modelo de utilidad o en un diseño industrial es a nivel nacional. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Es válida únicamente en el país en el que se protege. ¿Vale? Y esto es muy importante, porque muchas veces pensamos que las figuras de protección son mundiales, que si yo registro algo en México, pues ya me va a servir en todo el mundo, lo cual es incorrecto. ¿Okay? Es importante pensar que la protección es nacional, ¿vale? Sí existen tratados internacionales que nos apoyan o nos facilitan en la protección en diversos países. Tenemos en el área de invenciones el Convenio de París, tenemos el PCT, pero al final de cuentas, cada país va a hacer su estudio atendiendo a su legislación, a sus reglas, y lo único que hacen los tratados internacionales es facilitar el registro. ¿Okay? Facilitar como el proceso, ¿vale? Pero el registro de las figuras de protección es nacional. ¿Okay? Y por último tenemos la exclusividad, obviamente el derecho al uso exclusivo, que les he venido diciendo desde el principio. El derecho al uso exclusivo será temporal para la explotación por una persona física o moral.
Que muchas veces el inventor va a ser, pues, evidentemente, el inventor de la máquina, de la herramienta o de lo que se vaya a proteger, pero el titular de ese derecho puede ser una persona distinta. Ojo, ¿okay? No siempre el inventor es el titular del derecho, ¿okay? Es un poquito diferente. Yo puedo ser el inventor y cederle los derechos a una empresa para que la empresa explote y tenga este derecho al uso exclusivo. ¿Okay? Bueno, recuerden que en el área de invenciones hay un descuento del 50%, ¿ok? Para inventores independientes, micro y pequeña empresa, universidades, centros de investigación. Entonces, esto es un beneficio que tiene el área de invenciones para precisamente, pues, incentivar la creación y incentivar la protección. ¿Okay? Razones para patentar las invenciones, pues obviamente tener este reconocimiento. Final del día es un reconocimiento que está desde la Constitución, o sea, en la Constitución en su artículo 28 hay un párrafo que señala que el derecho al uso exclusivo que se le da a los inventores es para este reconocimiento, ¿no? Es para reconocerle su creación, reconocerle su innovación. Imagínense, está desde la Constitución, está en la Declaración de Derechos Humanos, o sea, es algo, incluso podemos decir que es un derecho humano, ¿vale? Estimular la creatividad y la innovación en el desarrollo de nuevos productos, obviamente es como una cadenita, ¿vale? Es una cadenita de protección. Yo invento algo, okay, pasa cierto tiempo, se vuelve del dominio público, pero ya todas las personas que tienen acceso a esa información pueden tomar esa información y desarrollar cosas nuevas. ¿Okay? Entonces, piensen en un enjambre. ¿Okay? Entonces, todo se conecta y todo va de la mano. ¿Okay? Oportunidad de vender la invención o cederla bajo licencia. Esto es lo que llamamos transferencia de tecnología. De nada sirve proteger si al final del día no vamos a hacer algo con esa protección, ¿okay? Si no vamos a hacer algo con ese derecho al uso exclusivo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Licenciándola, transfiriendo la tecnología, no sé, infinidad de formas, ¿vale? Que la protección no se quede estática, hay que se mueva, ¿okay? Que se mueva para de esa forma sí lograr un beneficio a largo plazo. Aumento en el poder de la negociación. No es lo mismo llegar a una negociación y decir, fíjate que yo inventé una máquina que tiene esta característica, etcétera. Igual y a los inversionistas les resulta bastante atractiva, pero cuando ya empleamos la palabra y tiene una patente, ahí la negociación se sube. Entonces, sí tenemos que pensar en que esta protección pues tiene varios beneficios y tiene muchas cosas que le pueden resultar benéficas al inventor o al titular del derecho, ¿vale? Imagen positiva de la empresa. Obviamente, aquellas empresas que tienen esta característica de protección son empresas que son reconocidas, ¿vale? Tenemos que tomar en cuenta que no todo es susceptible de protección. Tenemos dos limitantes importantes, aquellas cuestiones que no son consideradas invenciones y aquellas que no son patentables. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Igual y sí son inventos, pero no pueden llegar a ser una patente. Y en este caso, con esto que vamos a empezar a hablar en este momento, no se consideran invención. O sea, no están transformando la materia en energía, no tiene un beneficio el ser humano, no están satisfaciendo necesidades concretas. En este caso, aquellas figuras que no se consideran invenciones, tenemos que son los descubrimientos, ya les platicaba de los descubrimientos, las teorías científicas y sus principios, los métodos matemáticos, las obras literarias o artísticas. Esto de entrada porque recuerden que es otra figura jurídica con otra legislación, es otra rama de la propiedad intelectual. Entonces, en el caso de las obras literarias, recuerden que son derechos de autor, ¿ok? Los esquemas, planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales no son considerados una invención en México. Aquí este ejemplo me gusta ponerlo porque creo que ejemplifica muy bien la forma en que tenemos que considerar cuándo es un invento y cuándo es un descubrimiento. Hay inventos que
ayudan a un descubrimiento, simplemente el telescopio. ¿Okay? El telescopio es una invención que fue creada en 1608, ¿okay? Y el telescopio dio pie a nuevos descubrimientos, ¿okay? Planetas, estrellas, etcétera, ¿vale? Descubrimiento que dio pie a un invento. Recuerden el descubrimiento que hizo Benjamin Franklin sobre los efectos de los relámpagos. Este descubrimiento que tuvo Benjamin Franklin le dio pie o incentivó como su creatividad para inventar el pararrayos en 1752. Piensen en mi ejemplo del velcro. Es lo mismo, o sea, el chiste es que se despierta la curiosidad del inventor cuando hace un descubrimiento. Y esto puede dar pie a nuevas cosas que se deben de proteger. También no son considerados una invención en México los programas de cómputo. El software, la protección que se debe de buscar es en indautor, ¿ok? Es en indautor y protegemos el código fuente, más que otra cosa. Las formas de presentar la información, el material biológico y genético tal y como se encuentra en la naturaleza y la justaposición de invenciones conocidas, o sea, pegar dos cosas de manera como burda. ¿Okay? Entonces, en este caso, esto no es considerado una invención porque no tiene una transformación de la materia y la energía, etc. ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que no se considera patente, lo que no será patentable. No serán patentables las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o contravenga cualquier disposición legal, incluyendo aquellas cuya explotación debe impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente. Esta parte está en la nueva ley. ¿Okay? El legislador consideró importante incluir como algo no patentable aquellos inventos que pues sí pueden llegar a ser inventos propiamente, pero no se va a lograr la protección porque tiene algo que puede dañar al medio ambiente. Y esta es una innovación en nuestra legislación mexicana que pocas legislaciones en el mundo lo tienen. ¿Okay? Proteger el medio ambiente pues obviamente siempre tiene que ser prioridad. ¿Okay? Entonces, las invenciones cuya explotación comercial sea contrarios al orden público. Aquello que sea desfavorecedor de salud, vida, personas, animales, vegetales, no es susceptible de protección. ¿Okay? Por ejemplo, me parece interesante. Los procedimientos de modificación de identidad genética de los animales que supongan, ojo, sufrimiento para estos. ¿Okay? Entonces ahí, aunque sí estés modificando la materia de energía, etcétera, no lo puedes patentar. ¿Okay? Las variedades vegetales y las razas de animales, salvo en caso de microorganismos, recuerden que las variedades vegetales tienen su propia ley, la ley de variedades vegetales, y tienen su propio organismo de protección. ¿Okay? Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, los métodos de tratamiento quirúrgico terapéutico y el cuerpo humano en sus diferentes estados de constitución y desarrollo. ¿Okay? Todo esto, si bien es cierto, podría considerarse una invención, en México no es susceptible de protección con la figura de patente. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar de cada figura de protección. Recuerden que esta semana vamos a estar hablando de inventos, de invenciones. Entonces, vale la pena seguirnos. Recuerden, todos los días a las 10 de la mañana hay un tema nuevo. Entonces, esta semana va a ser del área de invenciones. ¿Okay? Figuras de protección. Tenemos la patente. La patente es un privilegio legal que otorga el Estado a una persona físico-moral para producir o utilizar de forma exclusiva o a través de un tercero bajo licencia durante 20 años un producto o un proceso que ha sido desarrollado por esa persona. Bueno, derecho a privilegio legal que concede el Estado. Ya lo platicaba que desde la Constitución en su artículo 28 está consagrado este tema, ¿ok? De las patentes y también un poquito los derechos de autor, ¿ok? Entonces,
Es un derecho o privilegio que concede el Estado y es un derecho temporal. Obviamente no, recuerden que el artículo 28 de la Constitución habla de los monopolios. Entonces, la redacción del artículo es precisamente esa. No constituyen monopolio los privilegios que por tiempo temporal se le conceda a bla, bla, bla. Entonces, en ese sentido, es muy importante que va a ser temporal. ¿Okay? Durante 20 años van a tener la explotación exclusiva de ese desarrollo que hicieron, pero pasa ese tiempo y se vuelven del dominio público. Ya cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona puede desarrollarlo, modificarlo, etcétera, sin pedir la autorización al titular, ¿okay? Porque ya no se sustenta como titular, simplemente es una persona que tuvo ese derecho, ¿okay? Se pueden patentar los productos químicos, por ejemplo, del área farmacéutica, pues los conocemos perfectamente bien, los medicamentos, alimentos, biotecnología, sus usos, los procesos, métodos, sistemas, las máquinas, herramientas, objetos y utensilios. ¿Okay? Aquí es importante considerar que serán patentables las invenciones en todos los campos de la tecnología, área mecánica, área eléctrica, área de biotecnología, medicina, farmacéutica, etcétera, que sean nuevos, resultados de la actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. Estas tres cosas que vemos aquí se les llaman criterios de patentabilidad, ¿ok? Para fin de que el INPI llegue a otorgar una patente, el invento tiene que cumplir con estos tres criterios, ¿okay? Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Se les llaman, recuerden, criterios de patentabilidad. ¿Qué es nuevo? Todo aquello que no se encuentra en el estado de la técnica. La novedad en una patente tiene que ser a nivel mundial. ¿Okay? Porque el estado de la técnica, pues es todo ese conjunto de conocimientos técnicos que se han vuelto accesibles al público en su forma oral o escrita. ¿Okay? Entonces, en el estado de la técnica encontramos pues todo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, todo aquello que se encuentra en el estado de la técnica se puede considerar como que carece de novedad. ¿Vale? Entonces, la novedad, recuerden, es muy importante que lo tomen en consideración porque esto es un tema bastante sensible para los inventores. La novedad tiene que ser a nivel mundial, ¿ok? Entonces, a nivel mundial, si ustedes están desarrollando un producto nuevo, algo que consideren que es novedoso, pero porque hicieron una búsqueda en Google, así, Google normal, y ven que no está, ya piensan que lo pueden proteger. En la realidad es que no, ¿ok? Vale la pena, así como recuerden, piensen en sus cursos de marcas, que para fin de registrar una marca se recomienda hacer una búsqueda fonética, pasa lo mismo con las patentes, ¿ok? No vamos a proteger algo a ciegas, ¿ok? Tenemos que tener un antecedente de qué tantas posibilidades tengo de protección. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con una búsqueda tecnológica. ¿Okay? Las búsquedas tecnológicas van a ser para ver que no haya nada parecido dentro del estado de la técnica. ¿Okay? Entonces, es a nivel mundial. Actividad inventiva. Ojo, de las figuras de protección del área de invenciones, la única que tiene que cumplir con el criterio de actividad inventiva es la patente. ¿Okay? El modelo de utilidad y los diseños industriales no es necesario que cumplan con este criterio, nada más la patente. La patente tiene que tener actividad inventiva. ¿Qué es la actividad inventiva? Bueno, la actividad inventiva es ese proceso creativo por el cual va a pasar el inventor que no se deduzca de manera como sencilla, ¿okay? Que no se deduzca de manera obvia por un técnico en la materia. ¿Okay? Entonces, recuerden que la actividad inventiva es un proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque es este proceso creativo por el cual tienen que pasar los inventores. Piensen que este inventor, ¿okay? Al final del día, lo va a ser evaluado por un técnico en la materia. Entonces, este técnico en la materia no va a llegar al mismo resultado de manera obvia, ¿ok? Entonces, si no tiene actividad inventiva, no es susceptible de protección como una patente, ¿ok?
Insisto, es el único criterio de patentabilidad que debe de cumplir la patente, ¿ok? En la actividad inventiva. Simple, es un proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan de manera obvia por un técnico en la materia. Aplicación industrial, la posibilidad de que la invención pueda ser reproducida o utilizada en cualquier rama de la industria, o sea, que se reproduzca. Entonces, creo que algunas veces creo que es el más sencillo de entender. Algunas veces es complicado de cumplir porque no todo puede ser reproducido, ¿ok? Industrialmente, ¿vale? Entonces, la aplicación industrial la deben de tener las 3 figuras jurídicas, ¿ok? Que se reproduzca en la industria, simplemente. La siguiente figura de la que vamos a platicar es el modelo de utilidad, ¿ok? El modelo de utilidad, serán registrados los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. Ojo, ya aquí no vemos la actividad inventiva, ¿okay? Porque un modelo de utilidad, al ser una mejora, pues probablemente puede ser obvio o se puede deducir de manera sencilla o obvia. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, por eso ese criterio de patentabilidad no lo cumple el modelo de utilidad. ¿Okay? Entonces, los modelos de utilidad tienen que ser nuevos a nivel mundial y tienen que tener aplicación industrial. Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos, herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función diferente respecto a las partes que lo integran. O sea, esta modificación tiene que ser técnica, ¿okay? Tiene que ser funcional, ¿vale? Si el modelo de utilidad, pues de manera como más práctica, le llamamos que es una mejora, algo que ya existe, ¿vale? Una mejora que literal, perdón la redundancia, mejora su funcionalidad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, si yo tengo un producto que, por ejemplo, no porque esté protegido, simplemente un ejemplo, ¿vale? Esto es una lámpara, ¿ok? Esta es una lámpara, ¿vale? Muchas veces lo hacemos más funcional al agregarle algo simple o sencillo, ¿ok? Este mecanismo, o no sé cómo se llama, lo hace mejor, ¿ok? Se puede considerar una mejora, ¿ok? Porque nos es más fácil transportarlo, puede tomar diferentes posiciones, lo hace más funcional, ¿ok? Que al final del día, esa es la ventaja de los modelos de utilidad, que son una mejora, algo que ya existe, ¿ok? Y tenemos los diseños industriales, que los diseños industriales serán susceptibles a aquellos que sean nuevos y que tengan aplicación industrial, ¿okay? Los diseños industriales se dividen en 2, en dibujos y modelos industriales. Los dibujos industriales es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial o artesanal con fines de ornamentación, que le den un aspecto peculiar y propio. A diferencia de la patente y a diferencia del modelo de utilidad, que tienen que tener implicaciones técnicas y funcionales, el diseño industrial basta con que su forma sea ornamental, ¿okay? No vamos a proteger funcionalidad, no vamos a proteger cuestiones técnicas, simplemente vamos a proteger cómo luce, ¿okay? En su forma ornamental. Los dibujos industriales, pues es por ejemplo un trazo, ¿okay? Un patrón, por ejemplo, ¿vale? Y los modelos industriales están constituidos por formas tridimensionales que sirven de tipo o patrón para la fabricación de productos industriales o artesanales que le den una apariencia especial que no implique efectos técnicos. En este ejemplo tengo un asador. No vamos a proteger cuestiones técnicas o funcionales, simplemente cómo luce el asador, ¿ok? Su forma, ¿vale? Eso es lo que protegen los diseños industriales, ¿vale? Déjenme ver si tienen alguna duda o alguna pregunta, porque ya estamos a punto de terminar. Denme un segundito. A ver si me aparecen, porque muchas veces no sé por qué, pero no me aparecen.
Ok, muy buenos días a todos y todas que nos están acompañando el día de hoy. Para todos nosotros es un gusto estar con ustedes, que nos permitan tener un poquito de su tiempo. Pues no me parecen preguntas, no sé si sea por la tableta esta, pero bueno, creo que el tema, a manera de introducción, les puede servir mucho para conocer qué es. ¿Okay? Muchas veces no sabemos ciertos conceptos y vale la pena tener este tipo de pláticas a manera de introducción. ¿Okay? No sabemos del tema, ahí sabemos que existe el INPI, pero pues el INPI es para las marcas. No. En el INPI se protegen marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, etcétera. ¿Okay? Entonces, vale la pena tener este tipo de formas para introducirlos al tema. ¿Okay? Creo que es un tema muy interesante que podemos pensar que es complejo, o sea, muchas veces podemos pensar, híjole, pero meterme a una redacción de una patente, eso está muy complicado. Como todo, hay que tomarnos el tiempo requerido, hay que tomarnos el tiempo suficiente de hacer la búsqueda técnica, tomar aquellas cuestiones favorecedoras que nos puede dar la búsqueda, por ejemplo, los antecedentes para nuestra redacción, y tener la precaución de hacer una buena redacción, ¿ok? Un título, o sea, no es simplemente tengo un invento, voy a INPI y lo protejo, no. Implica otras cositas que mañana se los van a platicar a detalle, ¿ok? En el diseño industrial, bueno, retomando el tema de los diseños industriales, recuerden que cumplen nada más con dos criterios de patentabilidad, la novedad y la aplicación industrial. Y tiene una vigencia hasta 25 años, es decir, tiene una vigencia de 5 años y por periodos de 5 en 5 renovables hasta llegar a los 25 años. Pasa este periodo de tiempo y se vuelven del dominio público, cualquier persona lo puede hacer. ¿Okay? Y como ustedes pueden observar en las imágenes, pues son desde patrones de dibujo, ¿ok? O hasta algo ornamental, ¿ok? Como luce una mesa, una silla, etc. ¿Vale? Los criterios o las características que deben de tener los diseños industriales, estos son conceptos que se incorporaron en la ley en el 2000, cuando México firmó el Tratado de la Haya. Recuerden que México tiene firmados diversos tratados internacionales. Obviamente, cuando México firma un tratado internacional, tiene la finalidad de tener este beneficio para nosotros como nacionales, ¿ok? Entonces, en el área de invenciones, pues tiene firmados algunos convenios internacionales muy relevantes, ya se los comentaba al principio, el Convenio de París, que es el principal, Convenio de París y el Tratado de Berna son como los dos tratados vectores en todo el sistema de propiedad intelectual. ¿Okay? Tenemos el PCT, que el PCT es ese tratado que facilita el registro en otros países, nos extiende la protección, o sea, no nos extiende la protección, perdón, nos extiende el tiempo en que se pueden elegir los países que se pretenden proteger, o sea, es muy, muy útil el PCT en ese sentido, o sea, no voy a hacer mi selección de países en un mes 12, no, lo voy a hacer en un mes 30, donde ya tengo como un conocimiento mayor, ¿vale? Tiene firmado que es el Tratado de la Haya. El Tratado de la Haya versa sobre diseños industriales y entró en vigor el año pasado. Entre las características que debe de tener el diseño industrial es que sea nuevo. El diseño que sea de creación independiente y difiera en grado significativo de los diseños conocidos o combinaciones de características conocidas de diseños. ¿Qué es la creación independiente? Cuando ningún otro diseño industrial idéntico se haya hecho público. Y grado significativo lo entendemos como a la impresión general del diseño industrial. ¿Ok? Entonces, observen. Esta cosita es una base para celulares. ¿Ok? Funcionalidad no tiene nada. Novedad
en cuanto a su funcionalidad, tampoco, ¿ok? Una base de celulares, como lo puede ser esta también, ¿ok? Pero que puede llegar a ser un diseño industrial, insisto, estos son ejemplos, ¿ok? No es porque tengan la protección, simplemente son ejemplos para ejemplificarles un poco mejor las figuras jurídicas. Esto se puede proteger porque tiene una forma ornamental diferente, ¿vale? Entonces, ¿es nuevo? Pensemos que es nuevo. Creación independiente, no hay otro que se parezca. Y grado significativo, si los comparamos con los que ya existen, tiene que ser diferente, ¿vale? Entonces, creo que los diseños industriales es una figura jurídica que tiene una gran utilidad, ¿ok? Una gran utilidad para la industria. La podemos observar desde la industria, en los automóviles, por ejemplo, se usan mucho los diseños industriales. En la moda también los utilizan mucho, tenis, etcétera, todo, ¿ok? Entonces, vale la pena también considerar esta figura de protección. Este es un pequeño diagrama con el cual voy a finalizar la plática el día de hoy a manera de reflexión, ¿ok? Ustedes quédense con este diagrama para que si tienen alguna creación que estén haciendo, algún invento que están pensando en proteger y no saben por qué figura jurídica lo pueden llegar a proteger, usen este diagrama. Observen. Tenemos un invento, ¿ok? Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Ese invento, hay diferencias en el estado de la técnica? O sea, ¿es nuevo o no es nuevo? Si la respuesta es que no es nuevo, pues no tenemos protección. Si la respuesta es que sí, sí es nuevo, tenemos que preguntarnos, bueno, esa novedad que tiene mi invención es diferente, ¿la diferencia es técnica? Si la respuesta es que sí, sí es una diferencia técnica, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es si esa diferencia técnica resulta obvia. Si no resulta obvia, para un técnico en la materia, recuerden la actividad inventiva, proceso creativo que no se deduzca de manera sencilla por un técnico en la materia. Si la diferencia no es obvia, tenemos una patente, que podríamos considerar la protección de una patente. Si la diferencia sí es un tanto obvia, pues en realidad simplemente es una mejora, tenemos un modelo de utilidad, ¿vale? Y si la diferencia no es técnica, es meramente estética, podríamos obtener la protección de un diseño industrial, ¿ok? Entonces, son las tres figuras de protección que tenemos a nuestro alcance, que podemos tomar en consideración, ¿vale? Este es un ejemplo de una tecnología patentada, pues es la televisión a color de Guillermo González Camarena. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual? Porque la propiedad intelectual pues es una herramienta, ¿ok? Nosotros protegemos con intención de obtener un beneficio, ¿vale? Ponemos a trabajar nuestra mente, desarrollamos innovaciones, desarrollamos creaciones con la finalidad de obtener la protección y de esa forma tener el derecho al uso exclusivo, ¿ok? Para ya finalizar la presentación, tenemos como una herramienta que a mí me parece muy interesante, que ustedes la conozcan y que la usen, se llama el quiz, ¿ok? El quiz es una serie de preguntas que los van como encaminando a qué figura jurídica de protección pueden obtener, ¿ok? Muchas veces, les comentaba hace un momento, no sabemos qué tenemos. Llegan pueden preguntar, oye, quiero patentar mi marca. Las marcas no se patentan, las marcas se registran, ¿okay? Entonces, tenemos que saber qué figura jurídica hay, qué figura jurídica es la más conveniente a nuestras necesidades y cuál se apega más a lo que tenemos. ¿Okay? Entonces, el quiz nos va como que encaminando en ese sentido. ¿Qué creaste? Si, por ejemplo, tengo una palabra, elaboré una fórmula, tengo un producto característico, tengo información confidencial, hice una pintura, tengo una planta o un animal. Bueno, si ustedes observan, cada una de estas respuestas es una figura jurídica. ¿Okay? Entonces, si las respuestas van encaminadas a elaborar una fórmula, maquinaria, dispositivo, si todas las
respuestas van encaminadas en ese sentido, al final del quiz me va a dar la información de una patente. ¿Okay? Me manda al tema de patentes para tener más conocimiento sobre el tema, ¿vale? Entonces, creo que es muy útil, creo que es muy conveniente. El quiz lo encuentran en la aplicación móvil, ¿ok? Tenemos una aplicación que se llama INPI Móvil. Esta aplicación la pueden descargar desde iOS o Android. Las formas de comunicación que está manejando el INPI actualmente para ustedes son a través de buzón. O sea, todas las dudas concretas en cuanto a un trámite, en cuanto a una promoción o algo que les cause como incertidumbre, la pueden mandar a buzón@inpi.gov.mx. El equipo de buzón con mucho gusto tratará de contestarles de la mejor forma su duda. Si no les gusta escribir y quieren tener así una persona cara a cara, pues pueden pedir una asesoría virtual. ¿Okay? Sin necesidad de acudir a las oficinas, sin necesidad de trasladarse, sin ponerse en riesgo, piden su asesoría virtual desde la página citas.inpi.gov.mx. ¿Okay? Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, ya saben, todos los días a las 10 de la mañana tenemos un Facebook Live con un tema diferente de interés para todos y cada una de ustedes. Y las otras redes sociales, pues también vale la pena considerarlas. ¿Okay? Y por último, no me queda más que agradecerles el tiempo invertido en esta charla, en esta presentación. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que la información les haya sido de utilidad, que les haya parecido interesante. Recuerden que mi nombre es Rosalba Briceño. Nos veremos en otra oportunidad. Buenos días. Hasta luego.